Los días que siguieron estuvieron cargados de una tensión silenciosa. La mujer permanecía en la casa solo el tiempo necesario para cumplir con la limpieza acordada, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como dependencia. El millonario, por su parte, observaba desde la distancia, luchando contra el impulso de acelerar una cercanía que sabía no podía forzarse. Cada objeto que ella tocaba parecía despertar recuerdos dormidos, y cada silencio entre ambos pesaba más que las palabras no dichas. Una tarde, mientras limpiaba una habitación cerrada desde hacía años, la mujer encontró una caja con fotografías antiguas. No las revisó, pero llamó al millonario para avisarle. Cuando él entró y vio la caja abierta, su expresión se quebró. Le explicó que ese cuarto pertenecía a una etapa de su vida que había enterrado por miedo y ambición. La mujer escuchó sin curiosidad morbosa, entendiendo que aquel pasado también lo había marcado, aunque de una forma distinta. El millonario comenzó a contarle fragmentos de su historia sin buscar perdón inmediato. Habló de decisiones tomadas por cobardía, de oportunidades sacrificadas por promesas de éxito, y de cómo el dinero había servido como escudo para no enfrentar la culpa. La mujer, sentada frente a él, comprendió que el abandono no siempre nace de la maldad, sino del miedo. Aún así, dejó claro que entender no significaba borrar el dolor. Con el paso de las semanas, la mujer aceptó quedarse más tiempo en la casa, no como empleada, sino como invitada ocasional. Acordaron reglas simples, nada de preguntas invasivas, nada de imposiciones. El millonario respetó esos límites, aprendiendo a convivir con la incertidumbre. Cada comida compartida era un pequeño avance, frágil pero real. La casa empezó a llenarse de sonidos humanos, rompiendo años de soledad cuidadosamente decorada. El entorno del millonario no tardó en notar el cambio. Asistentes y socios comenzaron a preguntar por la presencia constante de aquella mujer. Él evitó explicaciones, protegiendo su privacidad por primera vez en mucho tiempo. Comprendió que no todo debía ser expuesto ni justificado. Esa decisión marcó un quiebre con su vida pública y reforzó su compromiso de asumir la situación con honestidad, no como un espectáculo. La mujer, mientras tanto, empezó a recuperar fuerzas físicas y emocionales. Dormir en una cama y comer con regularidad le devolvió claridad mental. Aún así, se negaba a depender completamente del millonario. Buscó trabajo, rechazó lujos innecesarios y mantuvo su independencia como prioridad. Él admiraba esa firmeza, entendiendo que cualquier vínculo sano debía construirse desde la igualdad, no desde la deuda. Hubo una conversación inevitable en la que hablaron del futuro. No como familia idealizada, sino como dos adultos que compartían una verdad incómoda. El millonario expresó su deseo de reparar, no con dinero, sino con presencia constante. La mujer respondió que el tiempo diría si eso era posible. No cerró la puerta, pero tampoco la abrió del todo. Esa honestidad cruda fue el primer gesto de confianza real entre ambos. Un día, la mujer decidió salir sin avisar y tardó horas en regresar. El millonario, presa del miedo, revivió su antiguo patrón de huida y pérdida. Cuando ella volvió, cansada pero tranquila, le explicó que necesitaba espacios para respirar y recordar quién era fuera de esa casa. Él escuchó sin reclamar. Entendió que amar también es permitir que el otro se aleje sin sentir que se pierde el control. La relación empezó a tomar una forma distinta, menos marcada por el pasado y más por el presente compartido. No se llamaban padre e hija, no todavía. Eran dos personas aprendiendo a coexistir con una verdad recién descubierta. Cada día añadía una capa nueva de comprensión, a veces dolorosa, a veces esperanzadora, pero siempre honesta. Los días que siguieron estuvieron cargados de una tensión silenciosa. La mujer permanecía en la casa solo el tiempo necesario para cumplir con la limpieza acordada, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como dependencia. El millonario, por su parte, observaba desde la distancia, luchando contra el impulso de acelerar una cercanía que sabía no podía forzarse.
Cada objeto que ella tocaba parecía despertar recuerdos dormidos, y cada silencio entre ambos pesaba más que las palabras no dichas. Una tarde, mientras limpiaba una habitación cerrada desde hacía años, la mujer encontró una caja con fotografías antiguas. No las revisó, pero llamó al millonario para avisarle. Cuando él entró y vio la caja abierta, su expresión se quebró. Le explicó que ese cuarto pertenecía a una etapa de su vida que había enterrado por miedo y ambición. La mujer escuchó sin curiosidad morbosa, entendiendo que aquel pasado también lo había marcado, aunque de una forma distinta. El millonario comenzó a contarle fragmentos de su historia sin buscar perdón inmediato. Habló de decisiones tomadas por cobardía, de oportunidades sacrificadas por promesas de éxito, y de cómo el dinero había servido como escudo para no enfrentar la culpa. La mujer, sentada frente a él, comprendió que el abandono no siempre nace de la maldad, sino del miedo. Aún así, dejó claro que entender no significaba borrar el dolor. Con el paso de las semanas, la mujer aceptó quedarse más tiempo en la casa, no como empleada, sino como invitada ocasional. Acordaron reglas simples, nada de preguntas invasivas, nada de imposiciones. El millonario respetó esos límites, aprendiendo a convivir con la incertidumbre. Cada comida compartida era un pequeño avance, frágil pero real. La casa empezó a llenarse de sonidos humanos, rompiendo años de soledad cuidadosamente decorada. El entorno del millonario no tardó en notar el cambio. Asistentes y socios comenzaron a preguntar por la presencia constante de aquella mujer. Él evitó explicaciones, protegiendo su privacidad por primera vez en mucho tiempo. Comprendió que no todo debía ser expuesto ni justificado. Esa decisión marcó un quiebre con su vida pública y reforzó su compromiso de asumir la situación con honestidad, no como un espectáculo. La mujer, mientras tanto, empezó a recuperar fuerzas físicas y emocionales. Dormir en una cama y comer con regularidad le devolvió claridad mental. Aún así, se negaba a depender completamente del millonario. Buscó trabajo, rechazó lujos innecesarios y mantuvo su independencia como prioridad. Él admiraba esa firmeza, entendiendo que cualquier vínculo sano debía construirse desde la igualdad, no desde la deuda. Hubo una conversación inevitable en la que hablaron del futuro. No como familia idealizada, sino como dos adultos que compartían una verdad incómoda. El millonario expresó su deseo de reparar, no con dinero, sino con presencia constante. La mujer respondió que el tiempo diría si eso era posible. No cerró la puerta, pero tampoco la abrió del todo. Esa honestidad cruda fue el primer gesto de confianza real entre ambos. Un día, la mujer decidió salir sin avisar y tardó horas en regresar. El millonario, presa del miedo, revivió su antiguo patrón de huida y pérdida. Cuando ella volvió, cansada pero tranquila, le explicó que necesitaba espacios para respirar y recordar quién era fuera de esa casa. Él escuchó sin reclamar. Entendió que amar también es permitir que el otro se aleje sin sentir que se pierde el control. La relación empezó a tomar una forma distinta, menos marcada por el pasado y más por el presente compartido. No se llamaban padre e hija, no todavía. Eran dos personas aprendiendo a coexistir con una verdad recién descubierta. Cada día añadía una capa nueva de comprensión, a veces dolorosa, a veces esperanzadora, pero siempre honesta. Así, lo que comenzó como una petición desesperada por comida se transformó en un proceso lento de reconocimiento y responsabilidad. No hubo reconciliaciones rápidas ni finales perfectos. Hubo decisiones conscientes, silencios respetados y pasos pequeños. Y en ese ritmo humano, ambos descubrieron que enfrentar la verdad, aunque congele al principio, puede ser el único camino hacia una vida más auténtica. Con el paso de los meses, la convivencia parcial fue dando lugar a una rutina más estable. La mujer comenzó a participar en pequeñas decisiones de la casa, no por obligación, sino porque empezaba a sentir ese espacio como algo menos ajeno. El millonario notó esos cambios con cuidado, sin celebrarlos en exceso,
consciente de que cualquier gesto exagerado podía romper el frágil equilibrio que habían construido. Ambos aprendieron que la confianza no llega de golpe, sino que se forma en actos simples repetidos con constancia. Una mañana, el millonario enfermó y tuvo que guardar reposo. Acostumbrado a ser atendido por personal, se sorprendió cuando fue la mujer quien le preparó una sopa sencilla y se sentó a su lado en silencio. No hubo discursos ni reproches, solo presencia. En ese momento, él comprendió que nunca había aprendido a aceptar cuidados sin sentir que debía comprarlos. Aquella experiencia lo confrontó con una vulnerabilidad que siempre había evitado. La mujer, al verlo débil, sintió una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Parte de ella recordaba al hombre ausente de su infancia, otra veía a alguien que estaba intentando cambiar. No lo justificó ni lo condenó. Simplemente aceptó que ambos estaban aprendiendo a conocerse tarde, pero con una honestidad que no habían tenido antes. Ese día marcó un punto de inflexión silencioso entre ellos. Cuando el millonario se recuperó, propuso algo distinto, ayudarla a estudiar o formarse en algo que ella eligiera. La mujer aceptó, pero bajo una condición clara, que fuera un apoyo, no una imposición. Eligió un curso práctico que le permitiera trabajar de manera independiente. Cada avance reforzaba su autoestima, recordándole que su valor no provenía de su origen ni de su pasado, sino de lo que era capaz de construir ahora. Las conversaciones comenzaron a incluir recuerdos difíciles. El millonario habló por primera vez del miedo que lo había llevado a huir, de la presión social y de su obsesión por no parecer débil. La mujer compartió cómo ese abandono había marcado sus relaciones y su forma de ver el mundo. No buscaban sanar todo de inmediato, solo comprender. Esa comprensión mutua fue creando un terreno más firme para lo que pudiera venir después. En el exterior, la vida del millonario también empezó a cambiar. Redujo compromisos superficiales y se rodeó de menos personas, pero más auténticas. La mujer notó que ya no necesitaba demostrar poder constantemente. Ese cambio no era perfecto ni constante, pero era real. Él mismo se sorprendía al descubrir que vivir con menos apariencias le resultaba más liviano. Un día, la mujer decidió mudarse a un pequeño lugar propio. No fue una huida, sino una afirmación de independencia. El millonario respetó la decisión, aunque le dolió. La ayudó sin condiciones y aceptó que ese paso era necesario. Comprendió que el vínculo que estaban construyendo no podía sostenerse si ella sentía que debía quedarse por gratitud o necesidad. A pesar de la distancia física, continuaron viéndose. Cafés tranquilos, caminatas breves, conversaciones sin prisa. Poco a poco, comenzaron a nombrar lo que eran, familia en construcción, sin etiquetas rígidas. Ese reconocimiento, dicho en voz baja, tuvo más peso que cualquier declaración grandilocuente. Ambos entendieron que no necesitaban encajar en un modelo ideal para validar su relación. Hubo recaídas emocionales, momentos de silencio y días en los que el pasado parecía volver con fuerza. Pero ya no huían. Se daban espacio y luego regresaban a hablar. Esa capacidad de volver fue uno de los mayores avances. El millonario aprendió a quedarse, la mujer aprendió a no cerrarse por completo. Ninguno se convirtió en alguien distinto, solo en versiones más conscientes de sí mismos. Así, la historia siguió avanzando sin promesas imposibles ni finales forzados. La pregunta por un plato de comida había abierto una verdad profunda que necesitaba tiempo para acomodarse. Ambos aceptaron que no podían cambiar lo que fue, pero sí decidir cómo vivir lo que quedaba. Y en esa decisión diaria, silenciosa y valiente, encontraron una forma nueva de pertenecer sin perderse a sí mismos.